Feliz Merry Navidad. Christmas, brothers. Qué rápido, How fast. ¿verdad? Y para la siguiente semana, And next week, año nuevo, New Year's, y se terminó el año. and the year Gracias. is over. Y bueno, pues vamos a ponerle como título a este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. We're going to title this message that God placed in my heart, ¿Quién es este Rey de Gloria? Who is this King of ¿Quién Glory? es este Rey de Gloria? Vaya conmigo al Salmo capítulo 24. Who is this King of Glory? And go with me to Psalms chapter 24. Salmo capítulo 24. Psalm chapter 24. Y antes de leerlo vamos a hacer una oración. And before reading, we're gonna pray. Señor, te damos gracias en esta mañana Lord, we thank you this morning por tu grandeza, Señor, por tu misericordia para con nosotros, for your greatness, Lord, for your mercy that you've given us, que nos has dejado estar aquí un día más. that you've let us be here one more day. Señor, nos reunimos cada día, Señor. Lord God, every day that we gather, Cada vez que nos reunimos es para celebrarte a ti, Señor. every day that we gather is to celebrate you, Celebrar que tú veniste y nos rescataste. to celebrate that you came and you rescued us, Que tú veniste, Señor, a este mundo y diste tu vida por nosotros. that you came to this world and you gave your life for us. Y hoy es un día especial también, Señor. And today is a special day as well, Lord, Porque en muchos lugares se reconoce because in many places they recognize que tú veniste a este mundo that you came to this world como un bebé. as a baby. Veniste a este mundo como un ser humano, You came to this world as a human being, igual que nosotros, just as we are, para darnos una vida eterna, Señor. to give us eternal life, Lord. Por eso estamos eternamente agradecidos contigo. That's why we are eternally thankful to you. Y cómo no celebrar siempre, Señor, lo que tú has hecho. And how can we not always celebrate, Lord, what you have done for us? En esta mañana, guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. This morning we ask that you guide us with your Holy Spirit to all truth, Que sepamos bien quién es ese Rey de Gloria. that we can know well who is this King of glory. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Estamos en el Salmo 24. We're Y in si tiene- Psalms 24. Y si tiene por ahí un separador, le puede poner en su Biblia su separador, porque vamos a estar regresando a este Salmo. And if you have a bookmark, go ahead and place it there because we're going to be coming back to this psalm. Y este Salmo, por una pequeña introducción, And in this psalm, as a short introduction, es una vista anticipada a un acontecimiento glorioso. it is an anticipated view of a glorious coming. Es un desfile triunfal. It's a Triumph. Parade, it's a parade. triumphant parade. Un desfile triunfal en el cual nadie ha visto jamás. In which nobody had ever seen before. Y si tú has sido testigo de algún desfile militar, And if you've been a witness of a military parade, o a lo mejor un desfile que has visto ahí por el internet, desfiles militares donde se exponen todos aquellos soldados y equipo de batalla, or if you've maybe seen on the television a military parade where all their soldiers and military equipment and vehicles are on display, te puedes imaginar, eso es algo más grande que eso todavía. if you can imagine, this is something even bigger. Es algo que los estudiadores, los teólogos, It's something that the scientists and the theologists, aquellos que han estudiado el dolor que sufrió Jesús en la cruz the people who have studied the pain that Jesus suffered on the cross, y que quedan asombrados al saber cuánto sufrió, and that they were amazed to find out how much he suffered. cuando vean este desfile triunfal, When they see this triumphant parade, se van a quedar aún más con la boca abierta they're going to be left with their mouths hanging open de tan maravilloso que será. of how marvelous, wonderful it'll be. Porque estamos hablando de la entrada triunfal, Because we're talking about the triumphant entrance, donde Jesús regresa when Jesus comes back victorioso. victoriously.
Y cuando yo veía este salmo, And when I saw this psalm, vemos que comienza con una declaración. we see that it begins with a declaration. Vamos a leer el Salmo 24, versículo 1. Let's read it. Psalms 24, verse 1. Esa es la declaración. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, This is the declaration. It says, "The earth is the Lord's and all its fullness, el mundo y los que en él habitan. the world and those who dwell therein." Y lo dice el versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. And then it says in verse 2, "For he has founded it upon the seas and established it upon the waters." Y me gustaría leerte una versión parafraseada en inglés, And I would like to read to you a paraphrased version in English. en aquella versión el mensaje. In the version, the message, Dice de la siguiente manera. it says the following. Dice, Dios reclama la tierra y todo lo que hay en ella. It says, "God claims the earth and everything in it." Y luego dice, Dios reclama el mundo y todos los que viven en él. And then it said, "God claims the world and all who live in it." Y dice, lo construyó sobre los cimientos del océano, lo dispuso sobre las vigas del río. And it says, "He built it on the foundations of the ocean. He arranged it on river beams." Y yo quiero que usted note algo aquí. And I want you to notice something here. El salmista está destacando la soberanía de Dios. The psalmist is bringing out the sovereignty of God. Si tú piensas en esto, If you think of this, Dios es el creador de todas las cosas. God is the creator of all things. Él es el dueño de todo, He is the owner of it all. hasta de los habitantes dentro del planeta Tierra, Even the inhabitants of planet Earth, el cual conocemos. of which we Génesis know. lo dice que Él creó todas las cosas. Genesis says that he created all things. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pero sabemos que la palabra de Dios también dice que el mundo está bajo el maligno, But we also know que el mundo está bajo el maligno. that the world is under evil. Y lo puedes leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. And you can read in 1 John, Se los leo. I'll read it to you. Where was that? Primera de Juan 5, 19. 1 John 5:19. Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. It says, "We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one." Pero también si tú lees Juan 14, 29 But also if you read John 14:29 hasta el 31, to 31, se los leo, I'll read it to you. dice así, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y luego dijo, levantaos, vamos de aquí. And it says in verse 29, "And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. And I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here." Y dentro de estos diferentes textos, And in these different texts, podemos ver que el mundo está bajo el maligno. we can see that the world is under evil. También podemos ver que le llama el príncipe de este mundo a Satanás. It's also what we call the prince of the world that we know is Satan. Y Jesús estaba refiriendo aquí al príncipe de este mundo, a Satanás, And Jesus was referring here to this prince of the world, to Satan. porque Jesús estaba consciente de que Satanás está siempre atento, está siempre queriendo ver una puerta abierta. Because Jesus knew that Satan is always trying to find a way in, a door that's left open. Y Jesús estaba consciente de que Satanás es de la presencia hostil de Satanás. And Jesus was always aware of the hostile presence of Satan. Porque Satanás mismo afligió a Jesús. Because Satan himself afflicted Jesus. Cuando él vino y lo tentó en el desierto, When he came and he tempted him in the desert, cuando él vino también, y dice Lucas, según Lucas 4, versículo 13, when he came, and as it says in Luke lo dice de la siguiente manera, se los leo. 13, Lucas 4:13 dice, Luke 4:13. y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
And it says, and when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time, indicando que habría otras ocasiones indicating that there would be other occasions en las cuales Satanás vendría a tentar a Jesús, in which Satan would come to tempt Jesus. pero por este momento se apartó But for this de él moment, por un tiempo. he left him for a moment. Y cuando tú vas al libro de Isaías, And when you go to the book of Isaiah, Isaías capítulo 24, Isaiah chapter 24, si gusta vaya ahí conmigo para que lo lea también. if you like, go ahead and accompany me there so that you can read it as well. Isaías capítulo 24, versículo 5. Isaiah 24, verse 5. Podemos ver que el mundo está bajo una maldición. We can see that the world is under a curse. Y dice de la siguiente manera, dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y dice el 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. And it says in verse 5, the earth is also defiled under its inhabitants, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. And it says in verse 6, therefore the curse has devoured the earth. Nosotros podemos ver que la tierra ha entrado en esa maldición. We can see that the earth has entered into this curse. Y aunque Jesús vino a la tierra, And although Jesus came to the earth, él no temía a Satanás, he didn't have Satan, porque Satanás no tenía ningún poder sobre él. because Satan didn't have any power over him. No había nada en su carácter o acción que pudiera usarse en su contra. There was nothing in his character or her conscience that could be used against him. La obediencia de Jesús había sido fiel, The obedience to Jesus, of Jesus, he had been faithful. había sido perfecta He had been perfect. y tenía la tentación de completar el propósito, ¿cómo se dice? La intención de completar el propósito del Padre. And he had the intention of completing the purpose of the Father, Sin importar que eso significara ir a la cruz. without caring about what it would mean to go to the cross. Y cuando yo leía el Salmo 24, And when I read Psalms 24, en esta versión del mensaje, in this version of the y message, decía, reclamo, and it says, I claim. de Él es todo el mundo y todo lo que en Él hay, The world is his and everything in it, porque Él lo creó, because he created it. pero entró bajo una maldición But it came under a curse, y lo conocemos por el pecado. and we know it as sin. Pero ahora But el now- Señor entrando en una entrada victoriosa, But now the Lord is coming in a triumphal entry. lo ha reclamado, He has claimed lo que it, es de Él. what is his. Y si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 19, And if you go with me to Revelations 19, capítulo 19, versículo 11, chapter 19, verse 11. es el versículo que conocemos como el jinete del caballo blanco. This is the one that we know, that we see the title of Christ on a white horse. Y dice el versículo 11 de la siguiente manera. And verse 11 says the following. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. It says, now I saw heaven opened, and behold, a white horse. Y yo quiero que usted vea algo aquí. And I want you to see something here. Aquí el apóstol Juan está teniendo una visión Here the Apostle John is having a vision de lo que sería of what aquel it would momento. be at that time. Y cuando vemos al apóstol Juan relatando ese momento de gloria, And when we see the Apostle John relating this king in glory, dice, vi el cielo abierto he says, I see the heavens open, y he aquí un caballo blanco. and behold, a white horse. Esto está hablando de Cristo. This is talking about Jesus. Va sentado sobre un caballo blanco. He is riding on a white horse. Cuando lo leemos, evidentemente se trata de un caballo de guerra, When we read it, it's evident that it is a white battle horse, porque viene a vencer a sus enemigos. because he came to conquer his Y enemies. dice de la siguiente manera, And it says in the following manner, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. and it says, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True. Y con justicia juzga y pelea. And with righteousness he judges and makes war. ¿Nota usted cuál era el nombre del jinete? Did you guys notice what was the name of the
Fiel y qué? of the writer, Fiel y verdadero. faithful and true, Fiel a sus promesas. faithful to his promises, Fiel y verdadero. Verdadero en cuanto a su carácter. faithful and true, true in regards to his character, Que juzga con justicia. who judges with righteousness, Quien pelea. who fights, Y solo puede gobernar sobre un reino donde el pueblo esté dispuesto a vivir bajo su dominio. and he can only govern and over a place that is willing to submit under his ruling. Dice, con justicia juzga y pelea. It says with righteousness he judges and makes war. Y nos empieza a dar una descripción. And it begins to give us a Es el description. versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. It says in verse 12, his eyes were like a flame of fire. Cuando nos habla aquí de una llama de fuego en sus ojos, When it speaks to us here about a flame of fire in his eyes, está hablando de una mirada tan penetrante he's talking about such a penetrating stare que nada falso puede haber delante de él. that there can be nothing false before him. Él puede detectar toda rebelión, He can detect all rebellion. puede detectar toda incredulidad He can detect all unbelief con tan solo voltearte a ver. with only turning to look at you. Esa es los ojos de fuego. These are those eyes. ¿Te puedes imaginar Fire. eso? Can you imagine Aquellos that? ojos viéndote Those eyes watching y you nada puede haber oculto. and nothing can be Y hidden from continúa you? diciendo, y había en su cabeza muchas diademas. And it continued saying, and on his head were many crowns. Nosotros podemos ver que muchos pueden llevar la corona de victoria, We can see that many can wear the crown of victory, pero solo el Señor but only the Lord es el que afirma, es el que lleva la diadema de la realeza. is the one who affirms. It's the one who wears the royal Porque Él es crown. rey de qué? Because he is king of what? Rey de reyes. Of kings, king of kings. Muchos pudieran llevar muchas coronas, pero solamente Él tiene esa corona de la realeza, la real. Many can wear many different crowns, but only he can wear this crown of royalty. Y continúa diciendo, And y it tenía continues un saying- nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. He had a name written that no one knew except himself. ¿Sabe de qué está hablando? Do you know what this is talking about? Está hablando de misterios This is talking about mysteries relacionados con la persona de Cristo que ningún ser creado ha conocido. relating to the person of Christ that no created being has known Y que jamás podría sondear. and could never understand. Por eso dice de la siguiente manera, un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. For that's why it says he had a name written that no one knew except himself. Y dice el versículo 13, And it says in verse 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. he was clothed with a robe dripped in blood. Y teñida está hablando sumergida. And that his robe had been submerged, Tanto que se había marcado aquella ropa. so much that it had been marked up, those Eso, clothes. eso habla de teñida, en una ropa teñida en sangre. This talks about his clothes that were dipped in blood. Y la sangre no es la que vertió en la cruz. And the blood is not the one that he Porque el poured out mismo on the verso nos cross. lo dice, es la sangre de aquellos al que Él vino a hacer justicia. Because that same verse says it's the blood from when he came to bring justice. Esa es la sangre de sus enemigos por los cuales, de los cuales pisotea el lagar de la ira de Dios, dice. These are the. Can you try it again? El lagar de la The wine ira de press. Dios. That's the wine press of the wrath of God. Y recuerda que el lagar, And remember estamos the wine hablando de press. cuando apretaban aquel vino, aquellas uvas y salía todo el jugo. That wine press, when it would press on the grapes and all the juice poured out, Y está hablando que la ira de Dios terminó con aquellos. and it's saying that the wrath of God finished Y his él enemies. pisa And he's stepping, esa sangre, todo aquello. Fíjate lo que sigue walking diciendo. on all this blood. Let's Dice see así. what it continues saying. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. It says he was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Y cuando su nombre es llamado el Verbo de Dios, And when his name is called the Word of God, nosotros conocemos que el verbo es un medio de expresión.
We know that the word is an expression. Dice que del corazón habla ¿qué? It says, out of the word speaks what? La boca. The mouth. The Entonces, mouth speaks out of the heart. nosotros tenemos algo en el corazón, el cual hemos meditado, hemos pensado y entonces lo hablamos y es la acción. If we have something in our heart, we've been meditating on it, and it comes out of our mouth, and then that is the action. Y Cristo In Christ, es la acción. Christ is the action. Cristo es Dios, es la forma en la que Dios se expresó al hombre. Jesus is the way that God expressed to man, Porque nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo. because we know God through Y Christ. dice el versículo 14, And it says in verse 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. it says, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Note usted de quién viene acompañado. Notice well who is accompanying him. Viene acompañado de los ejércitos celestiales, He's accompanied by the heavenly vestidos armies, de lino finísimo. dressed in fine linen. ¿Y sabe usted que estos ejércitos están compuestos de usted y yo? And those armies are composed of you and I, De todos los santos, of all the saints, pero no vienen a luchar. but they don't come to fight. Ellos van con Jesús, They're going with Jesus, pero no vienen a luchar porque Jesús derrota a todos. but they don't come to fight because Porque dice el Jesus versículo 15, took them all out. And it says in verse 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. and it says, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. Y él las regirá con vara de hierro. And he himself will rule them with a rod of iron. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. And he himself treads the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. ¿Puede ver eso? Can you see that? Y dice el 16, And it says in verse y 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. and he has on his robe and on his thigh a name written. ¿Cuál es ese nombre? What is that name? Rey de reyes y Señor de señores. King of kings and Lord of lords. ¿Quién es este Rey de gloria? Who is this King of glory? Nuestro Señor Our Lord, Supremo, our sovereign Lord, nuestro Supremo Gobernante. our supreme governor. Todos se deben sujetar a su gobierno. All should submit to De his hecho, la palabra reign. dice que en aquel día toda rodilla, ¿qué va a hacer? In fact, the word says that every knee will what? Se It will bow. doblará toda. It ¿Y will, toda they will lengua all qué va a bow. hacer? And every tongue will do what? Confesará It will confess que Jesús that Jesus es el Cristo, es is Dios. Christ, is God. Y usted empieza a ver todo esto. And you begin to see all of this. Y muchos rechazan a Jesús. And many reject Muchos Jesus. dicen, yo no confieso a Jesús como mi Señor, Many say, I don't confess Jesus as my Lord, pero un día lo va a hacer. but one day they will. Quiera o no quiera. Whether they want to or not. ¿Quieres saber más sobre aquel día? Vaya conmigo a Isaías, You want to know more about it? Go with me to Isaiah capítulo 24, chapter 24, versículo 23. verse 23. Isaías capítulo 24, versículo 23. Isaiah chapter 24, verse 23. Dice de la siguiente manera, It says in the following manner. la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. It says, then the moon will be disgraced and the sun ashamed. For the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem before his elders gloriously. Regrese conmigo al Salmo 24. Go back with me to Psalms 24. Salmos 24, versículo 1. Psalms 24, verse 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, The earth is the Lord's and all its fullness, el mundo y los que en él habitan. the world and those who dwell therein. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. For he has founded it upon the seas and established it upon the waters. Y cuando usted mira
ahora sí que la historia cananea, And when you see the story of Canaan, la mitología cananea, the Canaan mythology, ellos tenían los ríos y los mares como un dios. they had the seas and the rivers as a god. Y el salmista David, And the psalmist, David, él llega y dice, porque él fundó sobre los mares y la afirmó, ¿qué dice? it says, Sobre for los he has founded it upon the seas and established it upon what? Upon the Sobre los waters. ríos. Está diciendo, Other versions say lo que the ustedes rivers. piensan que son dioses, He's saying, whatever you guys think are gods, Dios ahí fundó la tierra. Son God elementos nada más. founded the earth. They're only elements. Pero yo veía algo aquí también, But I see something here as well, que los hebreos podían entender lo que el salmista estaba diciendo, that the Hebrews could que understand what the solamente psalmist was saying. había un rey de gloria. And there would only be one King of glory. Y en el versículo 3 And in verse 3, empieza el salmista a entrar en ese pensamiento de majestuosidad. he begins, the psalmist, to enter into this thought of majesty, Como quedado perplejo. as he was perplexed. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? And it says, who may ascend into the hill of the Lord? ¿Y quién estará en su lugar santo? Or who may stand in his holy Si Él es place? el creador de todas las cosas, If he is the creator of all things, si todo por Él subsiste, if all exists by y him, todo fue creado para Él y por Él, and all was created for him and by ¿quién him, subirá al monte de Jehová? who may ascend to the hill ¿Y of the quién Lord? estará en su lugar santo? Or who may stand in his holy place? Y la respuesta no se hizo esperar mucho. And the answer we didn't have to wait long El for. Espíritu Santo le dice, el limpio de manos y puro de corazón. The Holy Spirit told him, he who has clean hands and a pure heart. Y continúa diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, And it continues saying, who has not lifted up his soul to an idol, ni jurado con engaño. nor sworn Y deceitfully. dice el 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. And it says in verse 5, he shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Y luego dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan. And then it says in verse 6, this is Jacob, the generation of those who seek him. Y yo quiero que usted mire algo aquí. And I want you to see something Nos está here. diciendo quiénes son. It's telling us who they are. Dice, tal es la generación It says, this is the de generation los que le buscan. of those who seek him. De los que buscan ¿qué? Of those who seek what? Tu rostro, Your face, oh Dios de Jacob. O God of Jacob. Y luego empieza a decir, meditar en esto, tomen una pausa, les dice. And then it begins to say, meditate on this. Take a pause, it says. Y si usted mira aquí, hay 4 rasgos de carácter. And if you see here, there are 4 character traits here. Manos limpias. Clean hands. En pocas palabras está diciendo, que sus hechos sean justos. In short words, it says it means that your acts be just, Que sean irreprensibles, that they can be irreproachable, limpias. clean. Pero también dice un corazón puro. But it also says a pure heart. Esto habla de con motivos sinceros, This talks about sincere motivations, sin corrupción motives, without en corruption nuestras mentes. in our minds. Pero también dice que no participa de ninguna falsedad. But it also says that we don't participate in any falseness. Y luego habla finalmente que no pervierte la justicia. And then it finally speaks that we don't pervert justice. Y eso es lo que está hablando. Sus manos, su corazón, su alma y sus labios son todos justos. And this is what it's saying. His hands, his hands, his heart, his lips, and what was the third? Sean Fourth? todos justos. That they all be righteous and just. Y sabe que eso solamente se puede lograr And you know how this can only be accomplished? a través de la redención de Jesús. Through the redemption of Jesus. Solamente. Only. Porque quizás algunos dicen, pues ¿quién puede llegar a tener estas características? Because maybe some could say, who can become to have these characteristics? Aquel que ha sido redimido. Him who has been redeemed. Porque el que lo hizo fue Jesús.
because the one who did it was Jesus. Y Él nos muestra cómo, And he shows us how, y Él nos limpia. and he cleans us. Y cuando yo veía esto, And when I saw this, yo empezaba a ver este salmista I began to see this psalmist, y veía cómo entraba en esa perplejidad. and I could see how he entered into this perplexity. Él estaba diciendo, ¿quién es el que va a estar con el Señor? And he was saying, who is going to be with the Lord? ¿Quién podrá tener estas características? Who could have these Luego characteristics? dice, la generación que busca el rostro de Dios. And then it says, the generation who seeks the face of God. Porque cuando usted está buscando el rostro de Dios, Because when you are seeking God's face, usted está despojándose de todo peso del pecado. you are stripping away all weight of sin. Está limpiando sus manos. You are cleaning your hands. Está limpiando sus pies. You're cleaning your feet. Eso es lo que hacemos cuando buscamos el rostro de Dios cada día. This is what we do when we seek God's face every day. Vaya conmigo al versículo 7, continuamos. Go with me to verse 7. Let's continue. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. It says, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. ¿Se puede usted imaginar aquel momento, Can you imagine that moment? ese momento de gloria? This moment of Yo glory. me lo imagino como con trompetas, I imagine de it with guerra. trumpets of war, sonido de tambores rodando the sound of drum rolls, y una celebración de adoración tan grande and a celebration of worship so great que cuando el apóstol Juan tenía esta visión that when the Apostle John had this en vision Apocalipsis 19, in Revelations 19, versículo 1 se lo leo, verse 1, I'll read it to lo you. dice de la siguiente manera. It says it in the following manner. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, y salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. It says, after these things I heard a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord our God. Y dice el 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. And then in verse 2 it says, For true and righteous are his judgments, because he has judged the great harlot who corrupted the earth with her fornication. And he has avenged on her the blood of his servants shed by her. El versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. And then it says in verse 3, again they said, Hallelujah, her smoke rises up forever and ever. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y dice el 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis. Y dice, así pequeños como grandes. And it says in verse 4, and the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who sat on the throne, saying, Amen, Hallelujah. Then verse 5 says, then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you his servants, and those who fear him, both small and great. ¿Se puede imaginar esa voz? Can you imagine that Dice el voice? versículo 6. It says verse 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. And then it says in verse 6, and can you imagine that voice? It says, and I heard as it were the voice of a great multitude, and the sound of many waters, and as the sound of mighty thundering, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigns. Y todo eso está hablando de aquella entrada triunfal, And all of this is speaking about that triumphal las bodas entry, del Cordero. the wedding of the Lamb. Y usted empieza a ver todo esto, And if you, as you begin to see all y cuando this, está entrando esa entrada triunfal, I know, and it's beginning this y triumphal entry. y vienen todos aquellos caballos, aquel jinete de que es Cristo, y seguido con todos los santos,
And when we see those white horses coming in, whose rider is Jesus, and following behind him is all the saints. Y de repente es interrumpido por el pregón del heraldo. And then all of a sudden it's interrupted by the announcing trumpet. Y aquel heraldo sabemos que era aquella persona que se enviaba And that, delante del rey. and that trumpet, that herald, we know is the one that comes before the king. Y era el que anunciaba la entrada de un rey. And it was the one that announced the entrance of a king. Sonaban la trompeta They would sound the trumpet, y el heraldo comenzaba a hablar. and the herald would begin to speak. Entra el rey. Here comes the king. Y vamos al versículo 7 del Salmo 24. And let's go to verse 7 of Psalms 24. Vemos a un heraldo gritando. We see a herald shouting, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. It says, lift up your heads, O you gates, so says the herald, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Y usted se puede imaginar, de entre aquella muralla grande, And you can imagine that among that great wall, un centinela a sentinel que cuida aquellas puertas, that cares for those gates. dice, ¿quién es este Rey de Gloria? He says, who is this King of glory? Y la respuesta vuelve en palabras claras, ahora sí que inequívocas, sin equivocarse. And the answer comes in clear, unmistakable words. Jehová fuerte, el fuerte y valiente. The Jehová Lord- el poderoso en batalla. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Y continúa diciendo el versículo 9. And it continues saying in verse 9, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. it says, lift up your heads, O you gates, lift up, you everlasting doors, Yep. and the King of glory shall come in. A conforme se iba acercando el rey a la puerta, As the king was coming closer to the door, gritaba el heraldo, abran la puerta. the herald was shouting, open the gate. Y se oye otra vez, ¿quién es este Rey de Gloria? And it's heard again, who is this King of glory? Respondiendo dice, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey, ¿qué dice? De la gloria. And the answer comes again, the Lord of hosts. He is the King of glory. Jesús, mis hermanos, es el Rey de gloria. Jesus, my brothers, is the King of glory. Cuando nosotros vemos a Jesús como el Rey de gloria When we see Jesus as the King of glory, y vamos a través de la historia de Jesús, and we go through the story of Jesus, y usted va a Mateo capítulo 2, and you go to Matthew chapter 2, versículo 1, verse 1, dice así. it says this. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. It says, now after Jesus was born in Bethlehem, in the days of Herod the king, behold, wise men came from the east to Jerusalem. Otra palabra que se les conoce como aquellos sabios del oriente. Another word that is known well is the wise men from the east, Y dice the versículo 2, magi. diciendo, ¿dónde está? ¿Qué dice? El rey. And it says in verse 2, where is he who has been born, what? King. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Where is he who has been born king of A the los Jews? sabios se les había revelado que el rey había nacido. It had been revealed to the wise men that the king has been born. Y dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. And it says, for we have seen his star in the east and have come to do what? To worship Y him. esto And this turbó a Herodes. troubled
Y Herod. dice el versículo 4. And it says, verse 4. Y convocando todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y dice el 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. And it says in verse 4, and when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Verse 5, so they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, verse 6, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Los sabios vinieron a adorarle, The wise men came to worship him. reconocieron al Rey de Gloria, They recognized the King of glory, que él había nacido. that he had been Dice el born. versículo 9. It says in verse 9, Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y dice el 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y dice el 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. in verse 9 it says, when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Verse 11, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened up their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Oro, Gold, un metal precioso, a precious metal asociado con la realeza, associated De un with rey. royalty of a king, con la riqueza. with the richness, Ellos vinieron reconociendo al Rey de Reyes. the riches. They were coming recognizing the King of kings. Incienso. Frankincense. Cuando hablas de incienso, hablamos de aquello que simboliza la adoración, el reconocimiento de la divinidad de Jesús. When we read frankincense, we see the recognition of the royalty of Jesus, Es aquella aroma, ese perfume fragante. that fragrant perfume, Mirra. myrrh. Mirra es una resina utilizada en la antigüedad como perfume. Muchos lo usaban para embalsamamiento, creo que se dice, para embalsamar cuerpos. This was a strong perfume in ancient times, and and those times they would use it even for embalming bodies. Estaba profetizando ahora. Now they were ¿Qué prophesying. profetizaba? What were they Su prophesying? muerte, His death, la redención. the redemption, Y todos estos regalos ofrecidos por los sabios and all these gifts given by the wise men. representan la adoración, They represent worship, la realeza, royalty, el reconocimiento de la Recognition. divinidad de Jesús of the divinity of Jesus como Salvador y como Rey. as Savior and as King. Dice el versículo 11. And it says in verse 11, Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y dice el 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. in verse 11 it says, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. And verse 12 says, then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Y así como aquellos sabios reconocieron al Rey, And just as these wise men recognized the king, hubo muchos más. there were many more. Por ejemplo, yo me ponía a ver también en Lucas capítulo 2, versículo 9. For example, I was noticing in Luke chapter 2, verse 9, Aquellos pastores. those shepherds. Dice el versículo 9. It says in verse 9, He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Dice el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, dice el 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. And it says in verse 9, and behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Verse 10, then the angel of the Lord said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Verse 11, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Verse 12, and this will be a sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. Verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. A los pastores les fue revelado también It was also revealed to the el shepherds, Salvador. the Savior. ¿Y sabe qué? No perdieron el tiempo. And you know what? They didn't waste any time. En aquel momento que aquellas huestes celestiales se fueron In that moment that the heavenly hosts left o desaparecieron, or they disappeared, dice que fueron apresuradamente, it says they went in a hurry. fueron rápido. They went quickly. Fíjate lo que dice el versículo 15, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Dice, y que el Señor nos ha manifestado. Y dice el 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y dice el 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y dice el 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. It says in verse 15, so it was when the angels had gone from them into heaven that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Verse 16, then they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. Verse 18, and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. 19, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. And verse 20 says, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had seen and heard and seen as it was told them. Y usted puede mirar esto con los pastores también. And you can see this with the shepherds Les fue as well. revelado quién era aquel rey de gloria. It was revealed to them who was that King of glory. Pero también así como a los pastores, también a Juan el Bautista. But just like the shepherds, also to John the Y lo Baptist. puede leer usted después en Juan capítulo 1, versículo 29. And you can read it later in John chapter 1, verse 29. Pero le puedo decir, Juan le fue dicho, al que tú veas que descienda el Espíritu Santo, Él es. But John, I can tell you this, he said that the one whom you say is the Holy Spirit, he is. Aquel que tú veas descender al Espíritu Santo sobre Él. The one that you see descending over him, Él es Dios, Él es el Cristo. he is God, he is Christ. Y cuando Juan el Bautista vio aquel Espíritu Santo descender sobre Jesús, And when John saw that Holy Spirit descending over Jesus, él lo entendió. he understood it. Y dice así el versículo 32 de Juan 1. And it says this way in John 1, 32. And I'll read it in Spanish. And in English, you guys can follow it on your Bibles too. El 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
podemos ver aquí we can see here que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús. that the Holy Spirit had descended over Jesus. Y Juan el Bautista conoció And John the Baptist recognized que Jesús es el Cristo, that Jesus is the Christ, que Él es el Rey de Gloria. that he is the King of glory. Pero también usted puede ver But you can also see cuando es entregado Jesús a Pilato when Jesus is given over to Pilate, y aquellos fariseos decían, Él dice ser rey, and those Pharisees said, he calls himself a king. se hace ser mayor que el César. He's claiming to be greater than Caesar, Y esto asustó a Pilato. and that scared Pilate. Y Pilato fue a Jesús y le dijo, ¿eres rey? And Pilate went to Jesus and said, "Are you a king? ¿Eres un rey? Are you a king?" Y la respuesta de Jesús fue la siguiente en el versículo Juan capítulo 18, versículo 37. And the answer of Jesus was the following in Se los John leo. chapter 18 verse 37. I'll read it to you. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús, dijo, tú dices que yo soy rey, para esto he nacido. Y dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dice el 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Puede ver que Pilato reconoce, él sabía, él decía, algo me dice, me están diciendo que eres un rey. ¿Eres tú un rey? We can see here that Pilate is asking him, genuinely asking him, "Are you a king?" Y Jesús le está diciendo, tú me has dicho, And Jesus was telling him, "You have said yo it. para esto nací. For this reason I was born." Se estaba revelando a Pilatos He was revealing to himself to Pilate como rey. as king. En Juan capítulo 19, In John chapter 19, versículo 7, verse 7, Pilato le dice a Jesús Pilate tells Jesus de la siguiente manera. in the following manner. Juan capítulo 19, John chapter 19, versículo 11, dice así. verse 11 says this. Respondiendo Jesús a Pilato le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. And Jesus answered, "You could have no power at all against me unless it has been given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin." Y podemos ver aquí, si tú lees unos versículos anteriores, And we can see here, if you read the es previous parte de ese verses, contexto. it's part of this context. Ahora, Pilato está diciendo, bueno, pues yo creo que tú no eres un malhechor. And Pilate's telling him, "Well, I believe that you aren't an evildoer." Y voltea y le dice a los fariseos, ¿estás seguro que quieres que crucifique a tu rey, And el rey de los judíos? Pilate turns to the Jews and asks him, "Are you sure you want me to crucify your king, Dice el versículo the 14, king of the Jews?" And it says in verse 14. he aquí vuestro rey. And it says here in verse 14, "Behold, your king." Y dice el 15, In verse 15. pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. But they cried out, away with him, crucify him." Y luego dice, Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? And then Pilate said to them, "Shall I crucify your king?" Y los principales sacerdotes And the chief priests respondieron, no tenemos más rey que César. answered, "We have no king but Caesar." Pilato estaba diciéndoles, Pilate was telling them, ¿quieres que crucifique a tu rey? "Do you want me to crucify your king?" Y la nación infiel And this unfaithful nation rehusaba reconocer a Jesús refused to recognize Jesus como rey, as king, como el rey de gloria. as the King of glory. Qué tremendo. How terrible. Cuando vemos cómo el Señor una y otra vez se revelaba como rey, como el rey. When we see that Jesus is revealed time and again as Desde our el king. principio hasta el final, From the beginning, Jesús es el rey de gloria. from the beginning to the end,
Jesus is the King of glory. Quieran la gente o no quiera reconocerlo, un día toda rodilla se doblará. Whether the people want to recognize it or not, one day every knee will bow. Filipenses, quiero terminar con esto, Filipenses capítulo 2, versículo 5, I want to end with this. Philippians chapter 2, verse 5. dice de la siguiente manera: It says in the following manner. haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. It says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. and says, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself, and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Therefore God also has highly exalted him, and given him the name which is above every name, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, that at the name of Jesus every knee should bow, and of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesús es el Rey de gloria. Jesus is the King of glory. Y un día todo ojo lo verá, And one day every eye will see him, y toda lengua confesará, and every tongue will y confess it, toda rodilla se doblará. and every knee will bow. Y por eso dice el versículo 12. And that's why it says in verse 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. and that's why it says in verse 12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. And verse 13 says, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Y continúa, haciendo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. And it says, it continues in verse 14, do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Y dice el 16, asidos de qué? Asidos de la palabra. And then it says in verse 16, holding fast to what? Holding fast to the word of life. Y el Señor eso busca de nosotros. What was that? El Señor busca eso de nosotros. The Lord seeks that from us, Que nos llenemos de su palabra. that we be filled with his word. Si nosotros conocemos su palabra, And we know his word. vamos a conocer quién es aquel Rey de gloria. If we know his word, then we are going to recognize who is that King of Y glory. Jesús es el Rey de gloria. And Jesus is the Y King es la of razón por glory. la cual nosotros celebramos, And that he is the reason that we celebrate. no solamente en Navidad, sino todos los días. And not only on Christmas, but every day. Amén. Te Amen. invito a que se ponga de pie, hermano. I invite you to stand to your feet. Vamos a hacer una oración. We're going to pray. Para terminar, quisiera leerle este capítulo de Timoteo. To finish, I would like to read this letter of Timothy. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice, 1 Timothy, which chapter? capítulo 1, versículo 15 1 Timothy 1, verse 15 al 17.
to 16. 17. 17. Thank you. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. It Que says, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. It says in verse 16, however, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. Y continúa diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. And then it continues in verse 17, saying, now to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu Lord God. palabra, Señor. We thank you for your word, Lord. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra Thank you because you speak to us through your word. y nos muestras quién es aquel Rey de gloria. Y And eres you- tú, Jesús. And you show us who is that King of glory, that is you, Jesus. ¿Cómo no adorarte? How can we not worship ¿Cómo you? no postrarnos delante de ti, Señor? How en can we adoración? not bow before you in worship, Inclinamos, Señor, nuestros corazones. bowing our hearts, Inclinándonos, Señor, delante de tu presencia. bowing before your presence, Lord, En señal, Señor, de rendición. and seeing the blessings, En Lord, señal de rendición. En señal de dependencia. in a signal of blessing and dependence, Dependencia tuya, Señor. dependence on you, Lord. Señor, en esta mañana, en esta tarde, Lord, in this afternoon, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. I ask you for every one of my brothers that are here. Cada uno de nosotros, Señor. También aquellos que no pudieron estar aquí hoy. I ask for every one of my brothers that couldn't be here today. Tú conoces los corazones. You know their hearts. Tú conoces cada necesidad. You know every one of their necessities. Pero queremos que cada día en nuestras vidas But we say in every one of our lives, Lord, sea un día en el que reconozcamos may it be a day that we recognize tu gobierno en nuestras vidas. your rule in our lives, Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. because you are King of kings. Tú And eres Lord el of Rey de lords. gloria. You are the King of glory. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos a levantar este canto al Señor. Let's raise up this word, this song to the Lord. Habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. y creador de todas las cosas, Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. te despojaste Te
despojaste de todo, y tomaste forma, Señor, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. y vamos a decir, entregaste tu vida, Señor, Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. y mi obediencia a ti, Señor, Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. y fiel a ti, Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. vamos a decir en inglés, Sovereign King, you dwell in unapproachable light. of the heavens, God, Though the heavens your throne, and the earth, and the earth is your footstool, O God, you chose to dwell in my heart, in my heart. and He's the creator, Creator of all that there is, you are, God. you are the visible image of God, invisible, Jesus. You give up everything, Lord. You gave up everything and took the form of a servant, being Mighty mighty King. King. They say to Him, you give your life, you give your life, On the cross to bring salvation to me. and my obedience My obedience to you, my Lord, is my true act of worship. Jesus Christ, Son of God, I worship you forevermore. and I will I will be faithful to you. You find in me a true worshiper. no se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar, y en espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti me postraré. Díselo otra vez, no se trata de un lugar, no se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad
Yo quiero adorar y solo ante ti me postraré. And it's not about a place, It's it's not about any place. It's It's only through you, Lord. That today I can worship the Father. I want to worship you in spirit and truth. And I will bow Only to you. Let's say, to you, the only true God, eternal, immortal King. be the glory, Be the glory, honor, and power forever and ever. Amen. y a ti, A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor, sea el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Y díselo una vez más, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Eres Jesús. Rey de reyes. Eres tú, Señor. ¿Cuántos pueden decir? El Señor es el Rey de gloria. Amén. How many can Démosle un say fuerte that the aplauso al Lord is Señor. the King of glory? Amen. Let's give him a Gracias, great Señor. applause. Thank you, Lord. Tú eres, Señor, el Rey, You de are gloria, the el King eterno, of glory, the el eternal, inmortal, Señor. immortal King. Eres tú, Señor. It is you, Lord. Amén y Amen. amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Antes de que nos vayamos, tenemos unos regalos para los niños y jóvenes también.